buenas otra vez. Vamos a seguir con los circuitos hidráulicos y neumáticos. En este caso vamos a ver algunos ejemplos de válvulas y cilindros de circuitos simples con una sola válvula y con un solo cilindro. La válvula es donde nosotros actuamos y donde el elemento controlador, el elemento de control, y el cilindro es el actuador, el que hace el efecto. ¿De acuerdo? El primer ejemplo que tenemos es una válvula 3-2. La válvula se define como 3-2 porque tiene 3 salidas y 2 posiciones. O sea, una posición, 2 posiciones si yo pulso. Esta válvula tiene un pulsador, ¿vale? Y tiene 1 y 2 posiciones. Y tiene 1, 2 y 3 salidas, ¿de acuerdo? Y un cilindro de simple efecto. Es un cilindro que solo tiene una entrada de fluido y un muelle para retornar a su posición, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en la posición 1 de nuestra válvula, estamos en este lado que tengo marcado, y entonces la conexión del cilindro con la válvula estaría a escape. La flecha que sale hacia afuera quiere decir que sale el aire, la flecha que va hacia adentro quiere decir que entra el aire, ¿no? Y aquí hay conexión. Esta es la simbología de neumática e hidráulica. Da igual el fluido que utilicemos, tanto si entra aire como si entra aceite, funcionaría, la simbología es la misma. Lo que cambiaría es el elemento que bombea y el tipo de fluido, pero sería la misma. Entonces, en la posición 1, como veis, el muelle haría fuerza hacia acá, el émbolo del cilindro se movería hacia acá porque estaría a escape, estaría perdiendo aire. Si yo pulso mi pulsador, valga la redundancia, me vendría esta posición. En esta posición coincidirían esto y esto con esto y esto, y el aire entraría, llenaría el cilindro y el émbolo se movería hacia aquí. Cuando yo soltara el pulsador, el muelle haría que volviera otra vez a la posición 1. Esta es una válvula 3-2, como hemos visto, 1, 2 y 3 salidas o entradas por donde pasa el aire, y 2 posiciones, una posición, 2 posiciones, ¿vale? Esta es una válvula distinta. El segundo ejemplo que pongo es una válvula 5-2, ¿vale? Normalmente cerrada, quiere decir que su posición es cerrada, y con pulsador también, ¿vale? Este es el pulsador. Fijaros que esta válvula tiene 1, 2, 3, 4 y 5 salidas, 5, ¿vale? Y 2 posiciones, 1 y 2, por eso se llama válvula 5-2. Y tenemos un cilindro de doble efecto. En vez de tener muelle, tiene entrada de aire en un lado y en otro, de aire o de aceite, ¿vale? Entonces, estoy en la posición 1. En la posición 1, como veis, hay paso de aire en este sentido, se me llenaría el émbolo por este lado, se me llenaría el cilindro por este lado y el émbolo se movería hacia este lado. Y por este otro lado habría escape, saldría el aire. En mi posición 2, que es esta, en este lado habría escape, como veis, y en este lado había entrada de aire. Se llenaría el aire en esta parte, ¿de acuerdo? Se nos llenaría esta parte de aire y el cilindro se movería en este sentido. En este se nos llenaría esta parte de aire y el cilindro se movería en ese sentido, ¿de acuerdo? El cilindro, el vástago del cilindro, ese sería el movimiento. Este sería para hacer una máquina, por ejemplo, de ida y vuelta, una grapadora o una prensa. ¡Pum! Baja la prensa. ¡Pum! Sube la prensa, ¿vale? Suelto, sube la prensa. Le doy, baja la prensa. Para ese tipo de usos se utilizan estas válvulas sencillas, ¿vale? Y el último ejemplo, un poco más complicado, es una válvula 5-3. Eso quiere decir que tiene 5 salidas, 1, 2, 3, 4 y 5 salidas, ¿vale? Y 3 posiciones, 1, 2 y 3 posiciones, ¿vale? Esta tiene un clavamiento, quiere decir que se queda bloqueada en cada una de las posiciones, que es este simbolito que se ve aquí. Enclavamiento, se queda parada en la posición 1, parada en la posición 2 o parada en la posición 3. Y funciona por palanca, que es este símbolo, una palanca como un pedal o una palanca del freno de un coche, algo parecido, ¿vale? Y tenemos un cilindro de doble efecto, tiene 2 entradas. En la posición 1, que es esta de aquí, como veis, el aire entra por este lado, entra por aquí y el émbolo se mueve en este sentido, ¿de acuerdo? Podríamos decir que el émbolo en este sentido está cerrado, ¿vale? Y por aquí va a escape, como veis, llega por aquí y sale.
En mi segunda posición estoy aquí en el centro, ¿vale? Y todas las salidas están bloqueadas, ¿veis? Bloqueadas, 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 bloqueadas. Entonces está en estado de parado. Ese es el enclavamiento, paro. Puedo parar mi cilindro en cualquier posición. Me vengo a la posición 2 de mi válvula y en cualquier posición que esté el cilindro lo puedo parar, ¿vale? Esto, por ejemplo, podría ser para un camión basculante. Va moviéndose, lo paro aquí, o lo paro aquí, o lo paro aquí. Lo puedo parar en distintas posiciones, ¿vale? Posición 2 de parado, la central. Y en la posición 3, vemos que tenemos por aquí la entrada de aire, coincidiría con esta, ¿no? Perdón, con esta. La entrada de aire, entra aire, llena el cilindro en esta parte, ¿vale? Esta parte va a escape, por aquí pierde aire, por aquí entra aire y el cilindro y el émbolo se mueve en ese sentido, ¿vale? Estos son 3 ejemplos básicos de circuitos que sirven, como digo, tanto para neumática como para hidráulica. El ejemplo es el mismo. Y en fin, tengo intención de que veamos alguno más difícil, ¿vale? Pero como veis, el funcionamiento es bastante sencillo.